Ponemos música. ¿Y una familia? ¿Qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. Ana, ¿por qué malvivir de tu pensión si tienes un piso en propiedad? ¿Qué hago, Eduardo? Puedes vender tu casa, pero conservando el derecho a vivir en ella. ¿Y cómo lo hago? Yo te la vendo y tú seguirás viviendo en ella para siempre, sin apuros ni estrecheces. También te puedo ayudar a ti. Llámame o ven a verme. Soy Eduardo Molet. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. Denunciar el abochornante espectáculo que para cualquier demócrata ha sido presenciar hoy el falso debate en el Parlamento de Cataluña. Creo que no he pasado más vergüenza democrática en toda mi vida política. Buenas noches. Cuando son las 8:32, el Parlamento de Cataluña continúa desarrollando el esperpento democrático que se iniciaba a las 10 de la mañana en la Cámara Legislativa y que amenaza con prolongarse hasta altas horas de la madrugada. Lo vemos ya en las 5 W. La mayoría separatista del Parlamento catalán, con su actitud parlamentaria, ha evidenciado hoy, como bien ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, la muerte de la democracia en Cataluña. Pretendían, lo siguen pretendiendo, puesto que el Pleno continúa, aprobar la ley del referéndum ilegal el próximo 1 de octubre y a rebufo de la misma las leyes de desconexión de España que entrarían en vigor a partir del próximo 2 de octubre, siempre que en la mascarada del referéndum independentista gane el sí. La sesión se iniciaba a las 10 de la mañana y el contrafuero que la mayoría separatista pretendía perpetrar provocó la airada respuesta del resto de los grupos parlamentarios que trataron por todos los medios de aborar la maniobra legislativa manifiestamente ilegal, antidemocrática y anticonstitucional. Tan es así que tanto el secretario del Parlamento como los letrados de la Cámara, el cuerpo jurídico que vela porque todo lo que se legisla en la Cámara se ciña escrupulosamente a los mandatos constitucionales, se negaron a seguir con la farsa, no sin antes advertir a la presidencia que ellos, el secretario y los letrados, no incurrirían en un delito de prevaricación al darle patente de legalidad a lo que se estaba perpetrando en el Parlamento de Cataluña. Carme Forcadell, presidenta del Parlamento Autonómico, haciendo oídos sordos a las advertencias de los letrados y del Parlamento y a las protestas de la oposición, decidió seguir con el esperpento, lo que provocó una interrupción de 2 horas en la sesión que finalmente se reanudó y que a estas horas aún continúa. Ante la manifiesta vulneración del reglamento de la Cámara y de las sentencias del Tribunal Constitucional, el Gobierno de España ha interpuesto por vía de urgencia un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional para que una vez que finalice el pleno del Parlamento catalán, con el resultado que no es difícil aventurar, quede inmediatamente desautorizado y que el peso de la ley caiga sobre todos los que han participado en el esperpento democrático que hoy se ha representado en el Parlamento de Cataluña contra la voluntad de todos los catalanes, contra la democracia y contra España. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches. Buenas noches, María. A lo largo de los últimos 40 años han conseguido, no sin la culpable colaboración de todos los gobiernos centrales, acabar con la idea común y aglutinadora de España en Cataluña. Sobre ese escenario de absoluta ausencia de conciencia nacional española en Cataluña, hoy los albañiles de la secesión con acta de diputado, los líderes de la rebelión sediciosa contra España, han conjugado el de Lenda es democracia en una esperpéntica y disparatada sesión parlamentaria que es un contrafuero legislativo y un contradios político, que de no ser yugulado inmediatamente acabará por mineralizarse en los usos parlamentarios del totalitarismo separatista en la delirante y, al parecer, inminente República Independiente Catalana,
porque solo España es también el garante de la democracia en Cataluña. La consecuencia lógica y natural del largo proceso de la desaparición de facto de España en Cataluña es la muerte de la democracia en esa región de España, que es el aquelarre al que hoy estamos asistiendo. La Generalitat catalana es la necrópolis de España. Hoy el Parlamento catalán se ha convertido en el tanatorio de la democracia. El Gobierno de España acude nuevamente al Tribunal Constitucional para tratar de frenar la tramitación de las leyes separatistas y del referéndum del 1 de octubre que se está llevando a cabo en el Parlamento de Cataluña. Mariano Rajoy ha interpuesto hoy mismo un incidente de ejecución de sentencia ante el Alto Tribunal. El número de superricos en España crece un 24% desde el inicio de la crisis económica. Actualmente hay 549 españoles que declaran tener un patrimonio superior a 30 millones de euros. Una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil consigue desarticular en Melilla una célula yihadista que se disponía a atentar de inmediato en territorio español. De los 6 detenidos, 5 son marroquíes y 1 es español de origen marroquí. El jefe de la célula yihadista fue militante durante varios años del Partido Popular de Melilla. La justicia europea desestima los recursos presentados por Hungría y Eslovaquia contra las cuotas de refugiados que deben acoger cada uno de ellos en sus países. El Tribunal de Luxemburgo estima que las cuotas de refugiados que les corresponden a Hungría y Eslovaquia aliviarán la presión migratoria que están sufriendo Italia y Grecia. Los independentistas fuerzan la votación de la ley del referéndum ante la indignación de la oposición. Junts pel Sí y la CUP pretenden dar amparo legal a la consulta independentista del 1 de octubre tras cambiar el orden del día previsto en el Pleno de la Cámara catalana. El Parlament ha admitido a trámite la ley del referéndum y los partidos de la oposición califican la actuación de atropello, abuso, patada a la democracia e incluso violación a la Constitución. Día histórico, sin duda, para el futuro de Cataluña, y es que el Parlament ha vivido uno de los debates más broncos y tensos que se recuerdan. Vamos a repasar con detalle qué es lo que ha sucedido exactamente en la Cámara catalana. Alba Vila, muy buenas noches. Buenas noches, María. Pues a primera hora de esta misma mañana, Carme Forcadell convocaba la mesa a las 9 de la mañana, justo una hora antes de comenzar el pleno ordinario. Los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP piden formalmente un pleno extraordinario para este mismo viernes. Eso sí, en esta propuesta no se detalla si era para aprobar las leyes del referéndum. La mesa del Parlamento no incluye en la orden del día la votación de ambas leyes, ni la del referéndum ni la de transitoriedad. Minutos después, alrededor de las 9:15, Junts pel Sí y la CUP dan el pistoletazo de salida para la ruptura de Cataluña con España, al registrar la petición para que la mesa del Parlamento admita a trámite la ley del referéndum. Una hora después, a las 10:15, comienza el pleno. Se inicia con la portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, quien pide la alteración del orden del día para votar la norma. La mesa del Parlamento admite a trámite dicha ley y es aquí cuando Rovira solicita que se eximan los trámites y reclama 2 horas para que los demás grupos parlamentarios puedan presentar las enmiendas a las leyes. Li demano la paraula en virtut de l'article 81.3 del reglament del Parlament per sol·licitar una alteració de l'ordre del dia per incorporar un nou punt a debat i votació. Li proposo concretament debatre i votar la llei del referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Todo esto suscita reacciones de todo tipo. Ciudadanos, el Partido Socialista, Catalunya Sí que es Pot y el Partido Popular denuncian el atropello de los derechos de los diputados que a su juicio representa debatir la ley del referéndum. Iniciar este debate hasta que no se analice por parte de la mesa la petición de reconsideración que se ha realizado. Hasta ese momento no se puede realizar este debate. El Estado de Derecho y la democracia tiene los mecanismos suficientes como para que esto que se pretende hacer hoy aquí quede invalidado, y ustedes lo saben, y por lo tanto todo lo que estamos haciendo hoy aquí, con esta vulneración de reglamentos, está convirtiendo en esta Cámara, no en el Parlament de Catalunya, sino en el Teatre Nacional de Catalunya. Ya
de seguir els procediments, que vol dir les garanties dels drets que estan establerts a les lleis, a l'Estatut, a la Constitució. Perquè si no, és un acte purament arbitrari. El que els planteja avui no és una insumissió davant de l'estat espanyol. El que vostès estan plantejant avui és una desobediència a tota la legalitat catalana. Se produce una bronca monumental entre los portavoces de los grupos parlamentarios y la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, que eran estas imágenes que estábamos viendo. 10 minutos antes de las 11 de la mañana se produce la primera interrupción del Pleno del Parlamento. La Junta de Portavoces y la Mesa se reúnen para resolver sobre la petición de reconsideración de la admisión a trámite de la ley del referéndum en el orden del día. Poco después, los letrados del Parlamento alertan de que la tramitación de las leyes de ruptura choca con las advertencias del Tribunal Constitucional. El escrito manifiesta lo siguiente: la tramitación de las leyes está afectada por el derecho de cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula la resolución del 9 de noviembre, por lo que el incumplimiento de este deber podría dar lugar a la exigencia de responsabilidades de los miembros de la mesa. La presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, se niega rotundamente a leer este informe. Más tarde, el Boletín Oficial del Parlamento catalán publica la proposición de la ley del referéndum, una decisión que toman los miembros de Junts pel Sí a pesar de la negativa del Parlamento. Así reacciona el presidente del Partido Popular en Cataluña. Pretenen iniciar, dur a terme la pitjor crisi institucional que ha viscut Catalunya des de fa 31 anys, 36 anys, perdó, des del cop d'estat que es va produir aquell mes de febrer. A las 12:20 termina la reunión de la Junta de Portavoces y la mesa se reanuda el pleno, que se suspende pocos minutos después por la entrada en registro de Ciudadanos de una ampliación de la reconsideración de la admisión a trámite de la ley y Forcadell convoca de nuevo la Junta de Portavoces. A continuación, el Partido Popular pide en esta Junta la nulidad de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Parlamento catalán, ya que solo la registran 4 miembros de Junts pel Sí, sin la supervisión y certificación del secretario general. 45 minutos después, a la 1:15, se reanuda la sesión plenaria y Forcadell rechaza las quejas de la oposición por la ausencia de un funcionario que dé fe de la publicación de la admisión de la ley e insiste en proceder a la votación, a pesar de las protestas de la oposición. Finalmente se lleva a cabo la votación con 72 votos a favor, 60 en contra y 2 abstenciones. Es el resultado para la alteración de la orden del día y el debate de la ley. L'exempció dels tràmits parlamentaris s'ha aprovat per 69 vots a favor, 3 en contra i cap abstenció. Continuem. Forcadell suspende el pleno del Parlamento tan solo 1 hora y poniendo como tiempo límite para las enmiendas a las 3:30. Después, el pleno continúa con la sesión de control ordinaria. Forcadell acuerda alargar el tiempo previsto para la presentación de las enmiendas, al menos hasta que acabe la sesión de control. A las 5 menos cuarto se suspende el pleno porque algunos grupos han presentado enmiendas a la totalidad de la ley cuando no estaba previsto. A las 6, el Consejo de Garantías Estatutarias da la razón a los grupos de la oposición y recuerda a Forcadell que la mesa está obligada a tramitar las peticiones de los informes sobre la ilegalidad de las leyes que se impulsan en la Cámara. La mesa se reúne, pero desoye el acuerdo adoptado por el Consejo, ya que dicen que entre sus facultades no está el decir cómo se tienen que hacer las cosas en la Cámara catalana. Parón de casi 3 horas y a las 7:30 los diputados vuelven a sus escaños para continuar con el debate sobre las leyes del referéndum. Pero parece que sus señorías, María, podrían salir del Parlamento de madrugada. Pues sí, Alba, muchísimas gracias por esa larga explicación y porque recordamos que hasta ahora está teniendo lugar en el Parlamento todo eso. Muchísimas gracias. Y mientras el Gobierno ya ha dado el primer paso para frenar el referéndum con una respuesta inmediata a lo que está pasando en la Cámara catalana, como primera medida el presidente Mariano Rajoy pide al Tribunal Constitucional que anule la tramitación de la ley del referéndum y todos los acuerdos firmados con el Parlamento, además de que se actúe contra Forcadell por delito penal. Si se aprueba la ley, Rajoy convocaría de inmediato un Consejo de Ministros extraordinario. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acusa directamente a Carles Puigdemont y a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, de salirse de la legalidad y de ningunear a los catalanes que no están de acuerdo con la independencia. Asegura que nunca había sentido tanta vergüenza en su vida y ha calificado lo que está sucediendo ahora de espectáculo bochornoso.
El Gobierno ha solicitado al Tribunal Constitucional que declare nulos y sin efecto los acuerdos adoptados y que proceda a deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a la presidenta del Parlamento de Cataluña y a los miembros de la mesa que han votado a favor de los acuerdos impugnados. El Gobierno ha tomado la decisión más eficaz para evitar que esa norma que se está debatiendo se incorpore al ordenamiento jurídico, falsamente, porque aquí ya no hay ni apariencia de legalidad, como ha desaparecido cualquier apariencia de democracia de la mano de la señora Forcadell. Y Puigdemont no ha tardado en contestarle. El presidente de la Generalitat ha acusado a la vicepresidenta de amenazar e insultar a todos los catalanes que quieren votar el mes que viene. Senyora Arrimadas, si vostè vol veure el que és una amenaça, rebobini la roda de premsa de la vicepresidenta del govern espanyol i aliada seva que acaba de fer fa unes hores. Allò era una amenaça i un insult a tots els catalans que tenim tant de dret com els qui no volen participar-hi de voler decidir el nostre futur. I insultar a tots els catalans, els que legítimament representem una majoria parlamentària. Y quien también va a emprender acciones es la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que presentará una querella contra los 5 miembros de la Mesa del Parlamento Autonómico, encabezados por Carme Forcadell, por haber permitido, con sus votos favorables, que se admita a trámite la ley del referéndum. Para analizar todo lo que está ocurriendo, tenemos conexión telefónica con Xavier Rius, director de Noticias. Señor Rius, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo del señor lo dices tú, pero se agradece. ¿Cuál es su valoración de lo que hoy se está viviendo en el Parlamento de Cataluña? Bueno, yo creo que se pueden hacer dos valoraciones. La primera, en sí de la sesión, porque ha sido una sesión parlamentaria maratoniana, bueno, de hecho no ha terminado, y muy crispada, ¿no? En cierta manera tenía que ser aquello el día festivo del soberanismo y ya se ha visto que no, ¿no? Incluso ha faltado épica, ¿no? Y luego, claro, ha habido todo de interrupciones, etcétera, etcétera. Yo creo que se ha perdido un poco la aureola esa de que hoy era el gran día, ¿no? Aquí hemos vivido varias jornadas históricas, pero desde luego se ha vulnerado el reglamento del Parlamento, los partidos de la oposición se han quejado con frecuencia, yo creo que Forcadell ha roto la equidistancia definitivamente porque la gran estrategia pasaba por aprobarlo todo de manera express, ¿no? Y claro, los reglamentos son los reglamentos, ¿no? Y luego, si me permites una valoración más genérica, yo creo que el gran problema es que hay 2 millones de soberanistas, son muchos millones, pero en un censo electoral de 5,5 no son suficientes. Es decir, si hubiera en Cataluña una mayoría social, digo social, no parlamentaria, mucho más holgada, no estaríamos un poco como estamos, ¿no? También es cierto, si me permites, hombre, yo creo que el gobierno del PP tiene que modular la respuesta. Las derrotas militares o políticas por goleada tampoco son buenas, ¿no? Pero desde luego estamos en lo que en catalán se llama un cul-de-sac, ¿no? Supongo que se entiende la expresión, ¿no? En un atolladero, ¿no? Vamos a ver esto cómo acaba. Yo creo que nadie es capaz de decirlo. Ya. Y, señor Rius, como periodista, ¿qué crónica hubiera escrito usted de la sesión plenaria de la Cámara catalana? Porque hemos visto de todo. Pues más que una crónica yo hubiera hecho casi una confesión personal porque es un día bastante triste, ¿no? Es decir, yo creo que hasta para los más firmes partidarios del proceso, porque si tenía que ser una fiesta, pues bueno, es evidente que no lo ha sido, ¿no? Ellos siempre han insistido que España pues es una democracia de baja calidad. Yo creo que hoy también aquí hemos dado ejemplos de baja calidad, ¿no? Un poco por saltarse el reglamento de la Cámara, ¿no? Y no respetar, pues esto, ¿no? Los derechos de la oposición. En todo caso va a ser la foto final. Yo creo que van a salir, no van a acabar votando socialistas, Ciudadanos y Partido Popular, y se va a ver, pues lamentablemente, aquello que dijo Aznar, ¿no? Antes se romperá Cataluña que España, ¿no? Porque se va a ver en el hemiciclo, pues, si efectivamente pasa esto, la bancada de la oposición vacía y la bancada del gobierno y de la CUP llena, ¿no? Un poco será casi una división geométrica, ¿no? ¿Y cómo es posible que Carme Forcadell desoiga, en su calidad de presidenta, la desautorización del secretario de la Cámara y también del cuerpo jurídico del Parlamento? ¿Cómo es posible? Bueno, ha pasado una cosa que la verdad es que no había pasado nada. A mí me lo han contado, ha habido reunión de la mesa del Parlamento, ya no sé cuál decirte, porque ha habido 3 o 4, ¿no? Y el letrado mayor ha pedido hablar y le ha dicho que no. El letrado mayor del Parlamento
además es que, perdón, es de los suyos casi, porque había sido presidente del Instituto de Estudios Autonómicos, así fue uno de los impulsores del Estatut, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, hubo dos, Carlos Vive Pisunyer y Antoni Bayona. Antoni Bayona es el letrado, y no le ha dejado, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? Chirría un poco este procedimiento express. Si tiene que ser un procedimiento express, pues tiene que ser rápido, pero bueno, entonces conculcas un poco los derechos de los grupos de la oposición, ¿no? Esto de que no hablase el letrado de la Cámara, supongo también quería curarse en salud, porque él ya lo dijo en un informe, ¿no? Que esto no puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué cree usted que puede salir de un proceso independentista liderado por quienes no respetan ni sus propias leyes, ni tampoco pues sus propios reglamentos? Pues, hombre, la verdad es que, claro, si quieres romper con una legalidad, es evidente que no quieres cumplir las leyes españolas, ¿no? Los norteamericanos en su tiempo, lógicamente, rompieron con la legalidad británica. Lo que pasa es que aquí vamos a yo creo, una situación muy complicada. Bueno, es decir, quizá podría haber dos legalidades, cosa que, desde luego, no se aguanta por ningún lado, ¿no? Es decir, que el gobierno catalán dijese, no, nuestra ley es la buena y que, lógicamente, la legalidad española continuase vigente, ¿no? Una especie de vacío legal, ¿no? Los vacíos de poder en la historia siempre son terribles, ¿no? Además, piensa aquí, de hecho en algunas cosas ya pasa, por ejemplo, hay la ley de horarios comerciales, que es más flexible, más liberal la española, y entonces los comerciantes o las grandes cadenas se apuntan a esta y la Generalitat no puede aplicar sus horarios, y como está en la justicia, pues la cosa queda pendiente. Pero en todo caso, pase lo que pase, incluso aunque declarases la independencia, hombre, si no te reconoce nadie, es lo más complicado. De hecho, cuando García Margallo dijo aquello de que podíamos quedar en el espacio sideral, tenía una cierta mala leche, pero en el fondo era eso, porque claro, de hecho, perdona, si no te reconoce ni Trump, ni Bruselas, es decir, la señora Merkel, ni el Vaticano, para hablar de los tres grandes poderes en Europa occidental, pues no sirve de nada que Cataluña llegue a declarar la independencia, ¿no? Yo insisto, es muy complicado declarar la independencia solo con la mitad del país, porque desde luego no es culpa de España, no es culpa del PP, etcétera, etcétera. El PP no ha ayudado, pero claro, tienes la mitad de los ciudadanos que no están por la labor, por la razón que sea, ¿no? Lo que decíamos, si el censo electoral es 5,5, pues son 2 millones, es menos de la mitad. De hecho, incluso en las encuestas de la Generalitat, lo cierto es que nunca ha superado el 50%, ¿no? Y ha ido a la baja, además, ¿no? Claro. Y por último, señor Ruiz, muy brevemente, la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cree que el Gobierno de España, el Tribunal Constitucional y demás órganos judiciales y jurisdiccionales lograrán impedir el referéndum del 1 de octubre? Yo creo, yo no soy partidario de soluciones judiciales, tendría que haber alguna solución política, pero lo cierto también es que el soberanismo, en cierta manera, yo creo que ha menospreciado dos cosas. Una, el Estado, ¿no? Diciendo, yo recuerdo que más aquello, ¿no? La astucia, ¿no? Bueno, incluso más pecó de una ingenuidad terrible, que iba diciendo, no, será un proceso win-win, ¿no? Ganaremos los dos. Hombre, pues no es así, de hecho, él ha perdido, bueno, ya has visto cómo está, ¿no? Y yo diría que incluso han menospreciado a Rajoy, ¿no? Un poco aquello, yo lo decía en un artículo reciente, y yo recuerdo haber leído incluso por gente de Solera, ¿no? O de TV3 y tal, no, Rajoy, don Tancredo. Bueno, lo cierto es que Rajoy continúa en la Moncloa, sobrevivió a 2 elecciones generales consecutivas, en la segunda aumentó de escaños, ¿no? Ha conseguido quemar a Hollande, bueno, superar a Hollande, a Renzi, a Valls, a Prodi, e incluso al Mas, incluso a Artur Mas, ¿no? Y a Pedro Sánchez le fue de un pelo, ¿no? ¿Me entiendes? Los estados son lentos, pero cuando se ponen en marcha son inexorables, ¿no? Y un poco yo creo que el soberanismo le pasa esto, aunque insisto, yo creo que una derrota en toda regla del soberanismo no sería bueno ni para España ni para Cataluña, y que hay que buscar alguna fórmula de entendimiento. Nos hemos puesto en un atolladero todos, quizá más unos que otros, ¿no? Pero hay que buscar una solución política, ¿no? Pues muchísimas gracias por haber atendido nuestros micrófonos, señor Rius. Buenas noches. Gracias. Y después de esta valoración nos preguntamos cuáles han sido las principales reacciones de la oposición durante todo el día. Para ello, nuestro compañero de informativos, Javier Torres, nos lo cuenta. Ciudadanos, PSC y Partido Popular han calificado de golpe a la democracia lo que se ha vivido esta mañana en el Parlamento de Cataluña, donde se ha debatido y luego se ha votado la ley del referéndum. Mientras que Miquel Iceta, líder del PSC, ha anunciado que va a presentar un recurso de amparo ante el TC. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha dicho que era inaceptable la actuación tanto de la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, como del presidente del Gobierno, Carles Puigdemont.
El único que se ha salido un poco de ese discurso ha sido el líder del Partido Popular en Cataluña, Xavier García Albiol, que ha pedido lo que nadie se atreve a pedir en su partido, que es la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Y como situación máxima, como situación extrema, se contempla dentro de los recursos constitucionales, dentro de los recursos democráticos, la aplicación del artículo 155. Y yo lo que digo es que deseo y esperamos desde el Partido Popular de Cataluña que no se tenga que llegar a esa situación, porque querrá decir que el resto de opciones no han sido válidas o no han sido apropiadas. Dir-li molt clarament, nosaltres no podem participar en una votació que de fet el que vol és certificar la pèrdua de drets dels diputats i grups de l'oposició i anunciar que en defensa d'aquests drets el nostre grup parlamentari presentarà d'immediat un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional. No podemos aceptar lo que está haciendo la señora Forcadell, ni el señor Puigdemont, ni el señor Junqueras. Están convirtiendo un Parlamento democrático, están convirtiéndolo en la gestoría de un golpe a la democracia. Lo están convirtiendo en un instrumento al servicio de una minoría que se ha organizado para dar un golpe a la democracia española. Todos son advertencias, desafíos e inconcreciones, sobre todo esto último, ya que ni tan siquiera existe un calendario a seguir hasta el 1 de octubre. Lo que sí existe es la hoja de ruta de la nueva República Catalana. Laura Fernández Cañas, ¿cuál es el itinerario que pretenden seguir los independentistas? Buenas noches. Muy buenas noches, María. Pues la siguiente fecha señalada en este calendario independentista es el 11 de septiembre, día en el que arrancará la campaña del sí. Es un hecho que sin leyes aprobadas no hay campaña electoral. Por eso la CUP puso como tope el día de la Diada. Para hacerlo, un día antes tendrá lugar el acto institucional de esta celebración, que tendrán como eje temático los derechos humanos por la democracia y la libertad. A lo largo del evento se entregará la medalla de oro del Parlamento a los Mossos, a la Guardia Urbana y a los servicios de emergencia por su labor en los atentados. Sin embargo, no se olvidarán del referéndum. La Libertad también protagonizará el cartel del acto. Sobre un fondo amarillo aparecerá la palabra 11 Llibertat, con un 11 inicial de efecto espejo que hace un juego de palabras gráfico que une el concepto libertad y la fecha 11 de septiembre y que a su vez simboliza las 4 barras de la señera. Este mismo día, el 11, se celebra también la Diada y será la magno manifestación organizada por la ANC y con el lema La fiesta del sí, en la que los independentistas medirán su fuerza en las calles. El objetivo es superar la barrera de los 500.000 asistentes de la manifestación contra el terrorismo de Barcelona. En especial para Junts pel Sí, el día 15 será también una fecha clave, ya que si sigue apostando por alargar los plazos, debe tener en cuenta que la ley del referéndum debe ser aprobada antes de que acabe la próxima semana, si el objetivo es hacer 2 semanas de campaña como lo tienen previsto. Llegamos así al día D, lo han advertido por activa y por pasiva. Aunque el Tribunal Constitucional anule la ley del referéndum, la consulta del 1 de octubre se hará. El Govern, como ha asegurado Jordi Turull, solo obedecerá el mandato del Parlamento. Escuchen. La determinación es absoluta, es total. Nosotros vamos a obedecer el mandato del Parlamento de Cataluña, que nace de un mandato de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, y por tanto, cuando tengamos que hacer algún anuncio relevante, va a ser a partir de que se convoque el referéndum para explicar toda la operativa. La ley del referéndum prevé la posibilidad de declarar la independencia antes de 48 horas si el día 1 gana el sí. Sin embargo, se prevé que Cataluña no será una república hasta dentro de un año, ya que la ley de transitoriedad jurídica y fundacionalidad de la república establece un plazo de 6 meses para que los partidos y el gobierno catalán preparen unas elecciones constituyentes y sienten las bases de este proceso. Pasados estos 6 meses, Carles Puigdemont disolvería el Parlamento catalán y convocaría dichas elecciones. Los parlamentarios surgidos de estas elecciones conformarían una asamblea constituyente para redactar una constitución catalana. Junts pel Sí y la CUP prevén que este proceso dure otros 6 meses y culmine en un referéndum sobre una constitución que, si gana el sí, irá seguido de las primeras elecciones a la República Catalana. Todo esto antes del 1 de octubre del año 2018, fecha límite en la que Cataluña ya tendría que ser una república al 100%. En todo este tiempo, los catalanes serán llamados a las urnas 3 veces antes de conformar un nuevo Estado. Muchísimas gracias, Laura.
Y aunque no lo parezca, con toda la crisis que está viviendo Cataluña, lo cierto es que la preocupación social por las cuestiones territoriales ha experimentado un pronunciado descenso durante el último año. Así lo refleja la segunda oleada del Centro de Estudios de Opinión, un organismo dependiente del propio gobierno autonómico catalán. El porcentaje de catalanes que menciona las relaciones de España con Cataluña como el principal problema de la actualidad alcanza un 20,6%, un desplome de hasta 7 puntos porcentuales. Se trata del nivel más bajo observado desde 2012. Y más datos que hemos conocido hoy gracias a una encuesta del periódico El Español, en la que se refleja que la mayoría de los españoles apoya que el Estado persiga penalmente a Carles Puigdemont y que suspenda algunas competencias de la Generalitat para frenar el referéndum. En cambio, son minoría los ciudadanos que respaldan suspender la autonomía catalana y quienes aceptan la retirada de las urnas por la fuerza. Los independentistas llaman a boicotear una manifestación de Vox y Unidos Sí. Estos partidos políticos y las entidades Asociació Cultural pel Progrés, Convivencia Cívica Catalana y Somatemps están en estos momentos frente a la delegación del Gobierno en Barcelona para exigir al Gobierno actuar contra el referéndum ilegal. Y los radicales de la CUP han convocado una contramanifestación en el mismo lugar. Tenemos conexión telefónica con el presidente de Vox, Santiago Abascal. Buenas noches, señor Abascal. Muy buenas noches. Ahí está usted, ¿verdad? Sí, aquí estamos. ¿Y cómo ha transcurrido la manifestación de Vox ante esa delegación del Gobierno? Bueno, era una manifestación convocada por entidades de la sociedad civil catalana que Vox ha apoyado y ha transcurrido con tranquilidad porque parece ser que la CUP ha demostrado poca capacidad de convocatoria. No ha venido nadie a entorpecerla. No ha ocurrido realmente nada y nos hemos limitado a exigir lo que esta concentración viene exigiendo desde hace mucho tiempo, que es la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la suspensión de la autonomía, además en un día tan grave en el que ha habido un nuevo episodio del golpe de Estado a plazos que estamos viviendo hace tiempo. Bueno, entonces mucho mejor que no haya ocurrido ningún incidente. Pero déjame que le pregunte, señor Abascal, ¿qué cree usted? ¿Qué medidas inmediatas podría tomar el Gobierno ante esta situación? Bueno, el Gobierno tiene que dejar de ser una estatua de sal petrificada en la ventanilla del Tribunal Constitucional y dejar de esconderse detrás de las togas de los magistrados y de las faldas de Angela Merkel pensando que Europa nos va a salvar. El Gobierno lo que tiene que hacer es gobernar, aplicar nuestra Constitución, en concreto su artículo 155, y tiene que perseguir penalmente a todos los culpables del golpe de Estado. Vox ya lo ha hecho, hoy mismo hemos presentado una querella contra todos los miembros del Gobierno. Eso le iba a preguntar, señor Abascal. Miembros de la mesa del Parlamento. Todo ello a pesar de no tener representación parlamentaria en el Parlamento de Cataluña. Bueno, pero tenemos sentido del deber y cumplimos con aquello que creemos que tenemos que hacer, y nosotros, como ciudadanos españoles sensatos y como patriotas, no podemos permitir que la unidad de España sea puesta ante la de juicio y las leyes pisoteadas, y por eso hemos actuado y hemos exigido al Gobierno que actúe y que detenga preventivamente a los golpistas y los ponga a disposición judicial. Señor Abascal, sinceramente, ¿cree usted que va a tener lugar la votación del 1 de octubre, ese referéndum, esa consulta? Pues ¿Van a impedirlo? No me atrevo a lucubrar sobre ello, ni el modo en el que lo harán. Hasta ahora solo ha habido una experiencia de esa naturaleza y lo que hizo el presidente del Gobierno fue no darse por enterado y plantear las cuestiones desde un punto de vista administrativo. De una o de otra manera harán algo para intentar poner las urnas, y yo creo que el daño está hecho hace mucho tiempo. Lo que no puede hacer el Estado es seguir de brazos cruzados sin actuar y no dándose por enterado del gravísimo desafío a la unidad nacional. Pues señor Abascal, nos alegramos de que no haya ocurrido ningún accidente con la CUP. Muchísimas gracias por habernos atendido. De acuerdo, gracias a vosotros. Muy buenas noches. Y ahora mismo nos vamos en directo al Parlamento de Cataluña porque allí está hablando en directo la líder de Ciudadanos. La escuchamos. A los diputados de la oposición trámites tan básicos como poder pedir un informe al Consell de Garantías Estatutarias. Al Consell de Garantías Estatutarias, que nos ha dado la razón, nos ha dicho que ustedes no nos pueden robar el derecho de presentar el informe al Consell de Garantías Estatutarias, porque es preceptivo. A lo mejor no es vinculante, y no lo es, pero es preceptivo y ustedes no nos pueden robar el derecho a presentarlo. Y es el Consell de Garantías Estatutarias
los letrados del Parlament. No es la malvada Fiscalía ni el Tribunal Constitucional, no. Son los letrados de esta Cámara y una institución que ustedes han elegido a dedo, como es el Consell de Garantías Estatutarias, porque ya no le dan la razón ni los suyos, ni los que ustedes pusieron a dedo en esa institución. Además, hoy hemos asistido a una vulneración de la separación de poderes, porque esto es un órgano legislativo, diferente al Ejecutivo. Y hoy hemos visto lo que no se había visto nunca en este Parlamento, que es que la presidenta del Parlament ha actuado hoy como la gestoría del Gobierno de Junqueras y Puigdemont. Ha actuado hoy como la delegada del Gobierno en el Parlament de Junqueras y Puigdemont. Ha actuado hoy con un único objetivo, con una única causa, que ha sido el separatismo. Y ha sido bochornoso tener que recordarle a la señora presidenta que ya no es la presidenta de la ANC, sino que debe ser la presidenta de todos los diputados. Y esto que ha pasado hoy va a generar un precedente que va a durar mucho más de lo que va a durar esta ley sin ser anulada. Es un precedente de cómo se puede poner en cuestión la seriedad de este Parlamento, cómo se puede poner en cuestión el respeto a los procedimientos de este Parlamento, el respeto a la pluralidad política de este Parlamento. Hoy hemos asistido al atropello a los derechos de los diputados, que, por cierto, representamos a más catalanes en los 4 grupos de la oposición a los que se nos ha negado poder presentar enmiendas, a los que se nos ha negado poder presentar un recurso al Consell de Garantías Estatutàries, a esos diputados que han votado en contra de la manera en la que se ha tramitado esta ley, a esos diputados que pensamos distintos y tenemos ideologías muy diversas, pero a los que se les ha negado poder presentar recurso al Consell de Garantías Estatutàries y nuestros derechos, representamos a más catalanes que los 2 grupos de la oposición que van a dar apoyo ustedes a esta ley. Ustedes han actuado hoy como una mayoría absolutista, pisoteando con una mayoría de escaños y desde una minoría de votos en la calle los derechos de una mayoría de ciudadanos representados en la oposición. Yo me pregunto cuál es el concepto de democracia que tienen ustedes. Cuando ustedes accedieron al cargo público, algunos ya hace décadas, ¿qué se creían que suponía tener un cargo público? ¿Que era un carnet de inmunidad? ¿Que te daba superpoderes? ¿Que te daba la capacidad de elegir a tus jueces? ¿Qué se creían que suponía sentarse en un sillón de terciopelo rojo? ¿Que iban a ser más que el resto de la ciudadanía que nos está viendo en este momento? Las familias de clase media normal que nos están viendo ahora mismo saben que si un autónomo se pasa un día en pagar sus obligaciones, le puede caer un recargo del 20%. Las familias que nos... Escuchábamos a Inés Arrimadas y en su discurso quedaba patente toda esa tensión que se está viviendo hoy en el Parlamento y, bueno, lo que les queda porque tienen previsto estar hasta altas horas de la madrugada. Y hoy también hemos visto a la CUP esta mañana en un acto frente al Parlamento catalán que ha tenido lugar una hora antes del Pleno. Antes de empezar el discurso, todos ellos, junto con otros concejales y alcaldes de la CUP, han levantado unas letras blancas que formaban la leyenda de 1 de octubre referéndum. La diputada autonómica, Ana Gabriel, ha dicho que la suspensión de la ley del referéndum no sería una excusa para parar, sino que se convertiría en un motor para seguir adelante. Asimismo, ha lamentado que este referéndum solamente se celebre en Cataluña y no en el conjunto de los países catalanes, según ella, que incluiría a los territorios de habla catalana. Hoy no es un día cualquiera y hoy culminaremos con uno de los principales objetivos de esta legislatura, que era ejercer derecho a la autodeterminación, aprobar una ley de referéndum, permitir que el Gobierno convoque este referéndum y a partir de ahí movilizar, salir a las calles y hacer que el 1 de octubre las urnas se llenen. Entendemos que los derechos tradicionalmente, las libertades históricamente se han conquistado de esta forma, desobedeciendo y sobrepasando los límites que las legislaciones anticuadas nos imponen. Hace tan solo unos días veíamos como el puente de Segovia amanecía con una gran estelada colgada del puente. Esa acción era reivindicada por la asociación Arran, comúnmente conocida por ser las juventudes del partido independentista de la CUP.
Pues bien, según esas últimas informaciones con las que cuentan las fuerzas de seguridad del Estado, Arran, este grupo juvenil antisistema del separatismo catalán, tiene prevista una oleada de violencia. Conectamos en directo con Juan Ernesto Fluguer, redactor de La Gaceta. Muy buenas noches. Fluguer, cuéntanos. Buenas noches, María. En efecto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están en alerta ante la posibilidad de que el grupo más radical de la izquierda separatista catalana, Arran, continúe con la escalada de violencia que viene protagonizando en los últimos tiempos. Recordemos que el caso del Banc Expropiat, aquel banco del barrio de Gracia, en el que se multiplicaron los disturbios en ese barrio residencial de Barcelona, tuvieron un papel destacado. Este verano han sido los artífices del plan de turismofobia, esos ataques contra autobuses turísticos, instalaciones de turismo, incluso el puerto de Palma de Mallorca, las bicicletas, el servicio de alquiler de bicicletas, todo lo que podían atacar lo han atacado, lo han vandalizado. Y ahora, tras las investigaciones que ha llevado a cabo tanto Mossos d'Esquadra como Guardia Civil y Policía Nacional, se han encontrado documentos en propiedad de algunos de los miembros más destacados de Arran, en los que hay manuales de guerrilla urbana y la planificación de actuaciones similares a las del 15M para apoyar a partir del próximo día 11, una vez se celebre la diada, toda la evolución de la marcha hacia el 1 de octubre. Y es más, si se llegase a declarar unilateralmente la independencia tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, estarían dispuestos a ocupar determinados edificios públicos para ponerlos a disposición del nuevo gobierno ilegal que surgiera de esa declaración unilateral. El padre de Ignacio González y la hija del que fuera su hombre fuerte en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, han declarado hoy ante el juez del caso Lezo, dentro de la pieza secreta en la que se investiga un supuesto blanqueo de capitales del expresidente madrileño. El padre de Ignacio González ha declarado hoy ante el juez del caso Lezo dentro de la pieza secreta en la que se investiga un supuesto blanqueo de capitales del expresidente madrileño. Su declaración, prevista para el 19 de octubre, se adelantó debido a su estado de salud. Su hija, la diputada madrileña del PP, Isabel González, le ha acompañado a declarar. Tras media hora ante el juez, Pablo González, de 91 años, ha salido de la sede del tribunal en silla de ruedas. Sus dos hijos varones, Ignacio y Pablo, están imputados en el caso sobre el supuesto desfalco en el canal de Isabel II. Ingresaron en prisión en abril, aunque Pablo la abandonó tras pagar una fianza de 200.000 euros. Hoy también ha declarado la hija del que fuera hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, y su declaración, prevista para el 22 de este mes, también se adelantó debido a que se encuentra en sus últimas semanas de embarazo. Durante media hora ha respondido a preguntas relacionadas con la investigación de un posible blanqueo de capitales en el que pudieron incurrir los imputados a través de sus operaciones comerciales. Hay indicios de que ella controla el patrimonio oculto de su padre en Inglaterra y otros países sudamericanos y que pudiera ser titular de bienes que serían de su padre. Y en página económica, el número de superricos se ha duplicado en España desde el inicio de la crisis. Los millonarios han aumentado un 24%. En total, 549 personas en España declaran tener un patrimonio superior a 30 millones de euros. Si juntamos todo el dinero de estos superricos, ascendería a 580 millones de euros, casi la mitad del PIB español. La mayor parte de este patrimonio, el 76% del total, está colocado en capital mobiliario, es decir, acciones, depósitos y otros instrumentos de inversiones financieras. Otro gran pellizco, como digo, lo construyen los inmuebles, pisos, fincas y locales. Y por otro lado, el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha vuelto a proponer algo polémico. Le dijo que le iba a proponer al presidente del Gobierno que en el año 2020 el salario mínimo en España sea de 1.000 euros al mes. Es una propuesta que ya fue aprobada en el 39º Congreso Federal del partido y que pretende que el salario mínimo suba unos 300 euros. Esta propuesta ha suscitado opiniones encontradas. Unos están a favor de este aumento del salario,
dicen que sería una buena medida y otros no están muy de acuerdo. Para ver cuáles son los argumentos de cada parte, sometemos a un cara a cara a Miguel Córdoba, profesor de Economía Aplicada en el CEU, y al periodista Eduardo García Serrano. Eduardo, empiezas tú. La reciente propuesta del líder socialista de subir hasta 1.000 euros el salario mínimo interprofesional realmente en un país como España es muy complicada. Desde el momento que el 55% de las personas, de los trabajadores, ganan o 1.000 euros o menos. Eso yo le llamo un neomaoísmo, es decir, las personas, independientemente de su trabajo, de lo que aporten, de su formación, todos cobran 1.000 euros. Bueno, mi querido profesor, si usted le llama neomaoísmo a esa propuesta que es elevar el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, su argumentación es de neoliberal manchesteriano. Tenemos que llegar a un salario mínimo interprofesional que compense el trabajo de los españoles menos cualificados y, por tanto, con menos posibilidades de acceso al mercado de trabajo. Sí, yo estaría de acuerdo si España tuviera salarios europeos. Un danés en salario medio está en 55.000 euros, el español en 26.000. No se puede mover solo el salario mínimo, hay que subir todas las categorías. Los alemanes ganan 48.000 al año de media, los franceses 38.000. No podemos solamente centrarnos en el segmento de la población, que es más de la mitad, que está cobrando esas cantidades. En eso un neomaoísta como yo y un liberal como usted estamos de acuerdo. Hay que subir los salarios, todos, porque el régimen salarial español es sencillamente lamentable. Hoy los españoles se levantan a ganarse su pobreza, porque los empresarios consideran a la masa salarial como una carga y no como un incentivo de la producción. Un trabajador bien pagado, aceptablemente pagado, produce mucho más que un trabajador mal pagado. La guerra interna de Podemos llega a los tribunales. Los críticos le crecen a Pablo Iglesias dentro de Podemos, ya que la corriente interna llamada Profundización Democrática ha presentado una demanda judicial tras la reforma de los estatutos impuesta por el líder del partido. Denuncian que los estatutos no coinciden con las medidas pactadas en Vistalegre II. La demanda ataca a la cúpula del partido y tacha de ilegítimos los cambios realizados en los estatutos. Estas críticas dentro del partido a la dirección de Podemos no hacen sino acentuar las muchas contradicciones y mentiras en las que vive la formación. La devoción hacia Hugo Chávez, las simpatías hacia el modelo bolivariano o la posible salida de la OTAN son algunos de los asuntos sobre los que el partido de Pablo Iglesias ha dicho una cosa y la contraria. Veamos sus contradicciones. ¿Cómo hemos cambiado? Ustedes que toma como referente, ¿no? Que se va a Venezuela, se pone de ejemplo. Eso lo ha dicho usted. Si puede usted citar en algún momento en el que yo haya usado un referente, se lo ha... Lo que ha ocurrido en Venezuela es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. No me gusta que la OTAN esté en nuestro país. Creo que nos pone en riesgo. ¿Sacaría España de la OTAN? Si pudiera, claro que sí. ¿OTAN no bases fuera? Tenemos que luchar también por una política europea y eso es lo que hay que luchar, lo que España y Europa tienen que defender ahora dentro de la OTAN. Nosotros nunca hablamos de impago de la deuda. Antes tampoco hablamos de impago de la deuda. La deuda no se paga y no se paga porque soy el poder político. No, punto. No vamos a entrar en Podemos, punto. Lo puedo volver a repetir. No, punto. No vamos a entrar en Podemos, punto. ¿Cómo no voy a querer un sitio que no es más que toda esta gente que está protagonizando el cambio? La Junta de Gobierno hemos decidido una cuestión política, que es que los viajes se harán siempre en turista. Se puede viajar sin ningún problema en clase business. El político, desde el momento que él sabe que tiene una acusación, que tiene una imputación, que él va a hacer valer su derecho a no decir la verdad, tiene que decir que renuncia. Elia Mayer y Carlos Sánchez Mato, los dos concejales imputados por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos en su denuncia del Open de tenis ante la Fiscalía Anticorrupción. Con la alcaldesa Manuela Carmena en Canadá, ha sido la portavoz Rita Maestre quien ha mostrado un apoyo a ambos sin fisuras. En cualquier caso, lo que dejo claro aquí es que Podemos no entrará a formar parte de ningún gobierno presidido por un candidato del Partido Socialista. Ambos ya han tomado posesión de sus cargos creados específicamente para ellos. Por tanto, primer pacto de gobierno en coalición, PSOE, Podemos, que le permitirá, por supuesto, sacar adelante las cuentas.
La Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Marruecos han desmantelado una célula yihadista integrada por 6 presuntos terroristas. 5 personas han sido detenidas en Marruecos y una en Melilla. Son imágenes de la operación conjunta de la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Marruecos, que ha permitido la detención de 6 presuntos yihadistas, 5 de ellos en Marruecos y uno en la ciudad autónoma de Melilla. Según Interior, formaban una célula terrorista que se encontraba en un peligroso nivel de activación. Los detenidos planeaban ataques de gran envergadura y mantenían reuniones donde realizaban entrenamientos físicos, llegando incluso a simular decapitaciones. El grupo estaba liderado por un hombre de 39 años, español de origen marroquí, residente en Melilla, que en el momento de su detención se encontraba en Marruecos. El líder de la célula terrorista realizaba labores de captación y adoctrinamiento, aprovechando su puesto de trabajo como auxiliar educativo en un centro de reeducación de menores, donde trataba a jóvenes en una especial situación de vulnerabilidad. Los otros 5 detenidos son de nacionalidad marroquí, uno de ellos con residencia legal en Melilla, donde ha sido detenido y donde la policía registra 2 inmuebles. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha destacado hoy la altísima potencialidad para atentar de la célula yihadista desarticulada y que gracias a las fuerzas de seguridad se habrán podido evitar nuevos atentados. Nos encontramos ante una operación que ha permitido desarticular una célula yihadista con un altísimo potencial para atentar. La célula desarticulada mantenía reuniones nocturnas restringidas donde su líder, que era un auxiliar educativo, realizaba sesiones con los jóvenes de entrenamiento físico y simulaban asesinatos mediante decapitación. Y en relación a estas detenciones se ha conocido un dato muy peculiar. Resulta que el líder yihadista detenido en Melilla estaba afiliado al Partido Popular. El terrorista realizaba labores de captación y adoctrinamiento según el método habitual del Estado Islámico. Trabajaba como auxiliar en el Centro de Reforma de Menores Infractores, aunque llevaba cerca de un año sin acudir a su puesto por una serie de bajas laborales sucesivas. Eduardo, ¿no es sorprendente que este detenido por yihadismo estuviese militando en un partido político como es el Partido Popular? No, no es en absoluto sorprendente y lo vamos a explicar, María. El buenismo imperante en Occidente para con el Islam, la tolerancia suicida como argumento hegemónico frente a la barbarie de la yihad y la corrección política e informativa que arropa y edulcora esa barbarie intrínseca al primitivismo esencial del Islam, han conseguido que las sociedades occidentales no sepan a lo que se están enfrentando y acepten el terror y la muerte como hechos cotidianos e inevitables con los que no queda más remedio que convivir. La nacionalidad española de uno de los yihadistas detenidos hoy en Melilla y su antigua militancia en el PP vuelven a poner de manifiesto la verdad que la mentira de consenso oficial oculta sobre los asentamientos islámicos en Europa. El musulmán solo pertenece a esa nación universal que es el Islam. Su nacionalidad geopolítica es un mero accidente administrativo que utiliza para solaparse en las sociedades que pretende destruir. Su militancia política también es un elemento circunstancial táctico que les sirve para reforzar la apariencia de integración mientras pergeñan atentados, como los que estaban preparando la célula desarticulada hoy en Melilla, que quería matar en las piscinas de Madrid porque en ellas se concentran muchos paganos. No están locos. Son musulmanes y su objetivo, por mandato coránico, es conquistar Occidente y eliminar y someter a todos los infieles, a todos los paganos, o sea, a todos nosotros, agnósticos y ateos incluidos, ojo. Hungría y Eslovaquia tendrán que acoger refugiados, les guste o no, tras agotar la vía diplomática primero y la política después en Bruselas, la justicia europea les ha cerrado ahora la vía legal. El Tribunal de Luxemburgo ha desestimado en su totalidad los recursos presentados contra las cuotas obligatorias por Budapest y Bratislava, asegurando que la decisión fue legal, el procedimiento perfectamente válido y que el sistema estaba justificado y está funcionando.
En Reino Unido, Theresa May estudia acabar con la libertad de movimientos justo después del Brexit e introducir restricciones a los inmigrantes europeos que estén poco cualificados, según un documento de 82 páginas elaborado en el mes de agosto por el Ministerio de Interior. El documento recoge que para ser considerada como valiosa para el país en general, la inmigración no solo debe beneficiar a los inmigrantes, sino contribuir a mejorar la situación de los actuales residentes. El texto, que aún no ha sido adoptado como la posición oficial del Gobierno, supone un guiño de la propia May a los partidarios del Brexit. En nuestro país, como saben, el foco de la inmigración está puesto en la musulmana. Ayer, el presidente de Amigos del Pueblo Marroquí, INTRA, el señor Alami, reafirmaba sus declaraciones que había hecho en 2011 en el programa del Gato al Agua, en el que aseguraba que el programa de la inmigración musulmana es culpa de los propios musulmanes. Tenemos que hacer autocrítica. Es decir, bueno, ¿quiénes son los primeros culpables de no integrarnos? Los propios musulmanes. Sobre todo los marroquíes, y me tiro tierra a mí mismo. Oye, hay barrios enteros de que, por ejemplo, vayamos al paro, hay un 48% de la población marroquí que está en paro. ¿Pero por qué está en paro? Se ha dedicado a la construcción. Cuando ha ganado tantísimo dinero, no ha empleado ese dinero en su formación, en aprender castellano, o el catalán, o el andaluz, o el vasco. Se ha olvidado de todo. Para analizar estas polémicas palabras, conectamos con el periodista de esta casa, José Javier Esparza. ¿Qué te parecen? Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, es verdad que hay un problema objetivo de integración de las comunidades musulmanas en las sociedades europeas, que ese problema se ha acrecentado a medida que pasaba el tiempo, lo cual es muy importante porque el tiempo debería haber sido un factor de integración y ya hemos visto que ha sido lo contrario, y es verdad, objetiva, que buena parte del problema radica en la ausencia de voluntad de integración de las propias comunidades. Que lo reconozca un musulmán que quiere estar integrado es muy importante, es muy elocuente y debería hacernos que nos preguntáramos qué es lo que está fallando. No es nuestro problema, no es nuestra responsabilidad, mejor dicho, es su problema. Pero si alguien no quiere integrarse, sencillamente la conclusión solo puede ser una: no puede caber aquí. Y también escuchábamos, como decía, que el terrorismo yihadista no tiene nada que ver con el Islam. Por favor, en el Islam en ningún lado pone que cojas un furgón y que mates gente. En ningún sitio lo pone. Y el que diga... Bueno, un furgón por aquel entonces no, ¿no? Claro, en el siglo... o una metralleta o matar no existe. Eso, bueno, cuidado, yo no soy un experto en teología islámica, pero bueno, eso es aberrante escuchar estas idioteces. Es como a mí cuando me decían que los cristianos decían que cogerás a los hijos de tus enemigos, los estamparás en los muros hasta su muerte. Oiga, yo esto no me lo voy a creer de un mensaje de Jesús, ¿entiende? Y nos vamos ya, nos quedamos sin tiempo, pero les dejamos con Tiempos Modernos. Gracias por nada, y a las 10, El Gato al Agua. Mañana más, no se lo pierdan. Gracias por haber confiado en nosotros. Buenas noches. Volvemos en 2 minutos. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo, y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones españolas con DEGIRO solo cuesta 6 euros, un 77% más barato que en otros brokers online. Abra una cuenta gratuita en degiro.es. Minimax y vuela.
Air Europa. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada Rotal. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico lo hacemos nuestro y te lo solucionamos. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo.